El pasto no siempre es más verde del otro lado. A veces es plástico. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde para regresar. Esta es la historia de un hombre que tuvo todo y lo cambió por una ilusión, de cómo ese cambio lo destruyó y de cómo aprendió la lección más dolorosa que existe, que lo que dejas ir pensando que es común puede ser lo más extraordinario que jamás tendrás, y que algunas oportunidades no regresan. No importa cuánto ruegues, no importa cuánto llores. Algunas puertas se cierran para siempre. Texas, 1958. El pueblo se llamaba Amarillo. Tierra plana, cielos enormes, gente que trabajaba duro y amaba más duro. Ahí vivía un matrimonio. Se llamaban Carlos y Teresa Morales. Carlos tenía 32 años. Mecánico. Dueño de un taller pequeño. Manos siempre negras de grasa. Overol azul manchado. Pero buen hombre. Trabajador. Responsable. Teresa tenía 28 años. Maestra de primaria. Pelo negro recogido en trenza. Vestidos sencillos. Sonrisa que iluminaba cualquier habitación y un corazón que amaba sin medida. Llevaban 10 años casados, sin hijos todavía. Habían intentado, pero no llegaban. Los doctores decían que tal vez nunca llegarían, y eso había creado una grieta pequeña en su matrimonio, pequeña al principio, pero las grietas pequeñas crecen si no las reparas. Carlos quería hijos, Teresa también, pero Carlos empezó a culparla, no abiertamente, pero con miradas, con silencios, con distancia. Teresa lo sentía, lo veía alejarse poco a poco, y no sabía cómo detenerlo. Vivían modesto, la casa era pequeña, rentada, los muebles viejos. El auto tenía 15 años, pero siempre había comida, amor, un hogar. Teresa trabajaba de día en la escuela, de noche preparaba clases, cocinaba, limpiaba, cuidaba a Carlos como si fuera lo más valioso que tenía, porque para ella lo era. Carlos trabajaba en el taller, de sol a sol, ganaba lo suficiente para vivir, pero no más, y eso empezó a frustrarlo. Veía a otros hombres con negocios grandes, casas grandes, autos nuevos, y sentía que había fracasado. Debería tener más, le decía a Teresa. Debería darte más. Tengo todo lo que necesito, respondía Teresa. Te tengo a ti. Pero Carlos no escuchaba, porque cuando un hombre decide que no es suficiente, nada de lo que digas lo convence de lo contrario. Un día llegó al taller una mujer, se llamaba Vivian, 30 años, rubia, alta, curvas perfectas, vestidos ajustados, maquillaje impecable, uñas pintadas de rojo y una sonrisa que sabía exactamente qué efecto tenía en los hombres. Vivian conducía un Cadillac nuevo. Se había descompuesto cerca del taller. Necesitaba ayuda. Carlos la atendió, arregló el auto. Y Vivian lo miró de una forma que Teresa nunca lo miraba, con hambre, con deseo, con promesa de algo prohibido. «Eres muy bueno con las manos», dijo Vivian con voz que sugería más de lo que decía. Carlos sintió algo que no había sentido en años. ¿Atención? ¿Deseo? ¿Validación? Vivian empezó a regresar al taller, con excusas. El auto hacía ruidos, necesitaba cambio de aceite, cualquier cosa. Y cada vez se quedaba más tiempo, hablando con Carlos, coqueteando, cruzando líneas que no debía cruzar. Carlos sabía que estaba mal, pero no paraba, porque Vivian lo hacía sentir importante, exitoso, deseado. Teresa notó el cambio. Carlos llegaba tarde, olía diferente, sonreía con el teléfono, mentía sobre dónde había estado. ¿Hay alguien más?, le preguntó Teresa una noche.
con voz que temblaba, pero era directa. Carlos la miró y en lugar de decir la verdad, atacó. ¿Alguien más? Teresa, ni siquiera hay tú. Nunca me diste hijos. Nunca me diste nada excepto una vida mediocre. Las palabras cayeron como cuchillos. Teresa sintió que el aire se le escapaba. ¿Mediocre? Sí, mira esta casa, mira tu ropa, mira tu vida. Nada, eres nada. Teresa empezó a llorar, pero Carlos no paró. Hay alguien que me hace sentir vivo, que me valora, que me da lo que tú nunca pudiste. Carlos, por favor, podemos arreglarlo, podemos... No quiero arreglarlo, quiero el divorcio. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Teresa se quedó sentada en la mesa de la cocina, las lágrimas corriendo, las manos temblando. ¿Quién es? Se llama Vivian y tiene lo que tú no tienes: clase, dinero, futuro. ¿Y el amor? ¿Tengo eso? Carlos se levantó. El amor no paga las cuentas. Y se fue, esa misma noche, con una maleta, hacia los brazos de Vivian. Teresa se quedó en esa casa vacía, llorando hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que solo quedó vacío. Los días siguientes fueron los peores de su vida. Carlos no llamó, no escribió, no volvió. Pidió el divorcio por correo, papeles fríos, firmas sin emoción, y todo terminó. 10 años de matrimonio, borrados como si nunca hubieran existido. Teresa tuvo que mudarse. No podía pagar la renta sola. Se fue a vivir con su hermana, en un cuarto pequeño, con sus pocas pertenencias. Y siguió trabajando, enseñando a niños, sonriendo aunque por dentro estaba rota. Carlos, mientras tanto, vivía su nueva vida. Vivian tenía dinero, mucho dinero, heredado de su primer esposo, un hombre viejo que había muerto dejándole todo. Vivían en una casa grande, con jardín, con piscina. Carlos manejaba el Cadillac de Vivian. Usaba ropa cara que ella le compraba, comía en restaurantes elegantes. Y se sentía exitoso, importante, como si finalmente hubiera llegado a donde merecía estar. Pero había algo que Carlos no veía o no quería ver. Vivian no lo amaba. Vivian lo usaba como accesorio, como entretenimiento, como distracción de su aburrimiento. Le compraba cosas porque podía, no porque quisiera. Lo exhibía en fiestas porque se veía bien, no porque le importara. Y cuando Carlos intentaba tener conversaciones profundas, Vivian bostezaba. Cariño, no arruines la noche con tus dramas. Cuando Carlos quería quedarse en casa y cocinar juntos como hacía con Teresa, Vivian se reía. ¿Para qué tenemos sirvientes? Cuando Carlos hablaba de tener familia, de hijos, Vivian lo miraba con horror. Ya tuve un esposo viejo que me aburrió. No voy a tener hijos que me arruinen el cuerpo. Pero Carlos ignoraba las señales rojas, porque vivía en una casa grande, porque tenía ropa cara, porque pensaba que eso era el éxito. Pasó un año, luego 2, y Carlos empezó a sentir algo que no quería admitir: soledad. Estaba rodeado de lujos, pero solo. Vivian salía con amigas, viajaba sin él, dormía en cuarto separado, y Carlos se dio cuenta de algo terrible, que había cambiado amor por comodidad, y que la comodidad sin amor es solo una prisión bonita. Empezó a pensar en Teresa, en cómo cocinaba para él, en cómo le preguntaba por su día, en cómo lo abrazaba por las noches. Pequeñas cosas que había despreciado, que ahora extrañaba desesperadamente. Un día, 3 años después de dejar a Teresa, Carlos pasó frente a la escuela donde ella trabajaba. La vio en el patio, jugando con niños, sonriendo. Esa sonrisa que él recordaba,
y sintió algo que no había sentido en años. Arrepentimiento, puro, brutal, devastador. Esa noche, Carlos se sentó con Vivian. «Necesito hablar contigo». Vivian estaba pintándose las uñas. Ni siquiera levantó la vista. «Habla». «Esto no funciona. Nosotros no funcionamos». Ahora sí levantó la vista, con una ceja arqueada. «¿Ah, sí?» «Sí, creo que cometí un error. Dejé a una mujer que me amaba por esto». Vivian se rió. Una risa fría. «Ay, Carlos, qué predecible. Te diste cuenta de que cambiaste oro por brillo». «¿Sabías que me sentía así?» «Cariño, todos saben, excepto tú. Destruiste tu matrimonio por mí y ahora quieres regresar. ¡Patético!». Carlos se levantó. «Me voy». Vivian se encogió de hombros. «Vete. No me importa. Ya me aburriste de todos modos». Y Carlos se fue, con una maleta, como había llegado 3 años atrás. Pero esta vez no iba hacia algo mejor. Iba hacia el vacío. Rentó un cuarto barato. Consiguió trabajo en otro taller. Vivió modesto, solo, arrepentido. Y después de 6 meses de juntar valor, fue a buscar a Teresa. Fue a la escuela. Esperó afuera. Y cuando Teresa salió, Carlos se acercó. Teresa. Ella lo vio. Y en sus ojos Carlos vio algo que lo destruyó. Indiferencia. «Carlos, ¿qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo». Teresa suspiró. «No tenemos nada de qué hablar». «Por favor, solo 5 minutos». Teresa miró su reloj. Asintió. Se sentaron en una banca del parque cercano. Carlos empezó a hablar, las palabras saliendo atropelladas, desesperadas. «Cometí un error, el peor error de mi vida. Te dejé por algo que pensé que era mejor, y no lo era. Era vacío, falso, nada». Teresa escuchaba sin expresión. «Y ahora lo veo. Veo lo que perdí. Tu amor, tu bondad, tu paciencia, todo. Y quiero rogarte que me des una segunda oportunidad». Teresa lo dejó terminar, y cuando terminó, habló con voz tranquila. «¿Terminaste?» «Teresa, por favor». «No». La palabra cayó como piedra. «¿No?» «No, Carlos, no te voy a dar una segunda oportunidad». «Pero yo...». «Tú me destruiste. Me dijiste que era nada, que mi vida era mediocre, que no valía nada, y lo creí. Por meses creí que tenías razón». Teresa respiró hondo. «Pero ¿sabes qué aprendí? Que tú eras el mediocre, no yo. Yo amaba, yo cuidaba, yo construía, y tú solo tomabas». Carlos sintió lágrimas subir. «Lo sé y lo siento. Con todo mi corazón lo siento. Tu arrepentimiento llega tarde, 3 años tarde». «Nunca es tarde para el amor». Teresa lo miró fijo. «Sí lo es. Cuando ese amor te destruyó la primera vez, cuando ese amor te hizo sentir que no eras suficiente, cuando ese amor te abandonó por algo más brillante». Carlos no sabía qué decir. «¿Hay alguien más?», preguntó con voz quebrada. Teresa sonrió, pero era una sonrisa triste. «Sí, hay alguien más». Carlos sintió que el mundo se detenía. «¿Quién?». «Yo. Me encontré a mí misma, y no voy a abandonarme otra vez. No por ti, no por nadie». Se levantó. «Adiós, Carlos. Espero que encuentres lo que buscas, pero no lo vas a encontrar conmigo». Y se fue, dejando a Carlos ahí sentado, roto, solo, cosechando lo que había sembrado. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí,
Sigamos con la historia, porque lo que viene te va a sorprender. Los años siguieron. Carlos vivió solo, trabajando, arrepentido, viviendo con el peso de su decisión. Intentó salir con otras mujeres, pero ninguna era Teresa. Ninguna lo amaba como Teresa. Ninguna lo veía como Teresa. Y se dio cuenta de algo que los hombres tontos aprenden demasiado tarde, que la mujer que te ama cuando no tienes nada es la única mujer que vale todo. 5 años después de ese encuentro en el parque, Carlos vio a Teresa otra vez. Era en la iglesia, un bautizo. Carlos estaba ahí por un primo. Teresa estaba ahí con un hombre, alto, bien vestido, sonrisa amable, y un bebé en brazos. Carlos sintió que el piso se movía bajo sus pies. Se acercó después de la ceremonia. Teresa. Ella lo vio. Ya no había dolor en sus ojos, solo paz. Carlos, hola. El hombre a su lado extendió la mano. Soy Daniel, el esposo de Teresa. Carlos estrechó la mano sintiendo que algo se rompía dentro de él. Y esta es nuestra hija, Sofía. Teresa tomó a la bebé en brazos. La miraba con un amor que Carlos reconoció, porque alguna vez Teresa lo había mirado así a él. Los doctores dijeron que nunca podría tener hijos, dijo Teresa mirando a Carlos. Pero estaban equivocados. Solo necesitaba al hombre correcto. Las palabras no eran crueles, solo eran verdad, pero dolieron más que cualquier insulto. Carlos se despidió, se fue de la iglesia y lloró en su auto, como niño, porque había perdido todo, no por mala suerte, por malas decisiones. Había tenido una mujer que lo amaba, que hubiera caminado sobre fuego por él, que hubiera construido un imperio con él si le hubiera dado la oportunidad, y la había cambiado por una mujer que solo quería su cuerpo, que lo usó y lo tiró como basura. Y ahora Teresa tenía lo que él siempre quiso: familia, hijos, hogar, pero con otro hombre, un hombre que la valoró, que la amó, que no la dejó ir. Ahora que ves lo que pasó, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez cambiaste algo bueno por algo que parecía mejor? ¿O has sido la persona que fue cambiada y después te buscaron? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó, compártela. Hay gente a punto de cometer el mismo error de Carlos ahora mismo. Ahora terminemos la historia. Carlos vivió el resto de su vida solo, no porque no tuviera opciones, las tuvo, pero ninguna era Teresa, y aprendió a vivir con el arrepentimiento, con el qué hubiera pasado si, con la pesadilla de haber tenido todo y haberlo tirado. Años después, cuando estaba en su lecho de muerte, un sobrino le preguntó: «Tío, ¿cuál fue tu mayor arrepentimiento?». Carlos no dudó. Cambiar amor verdadero por ilusión brillante. Dejar ir a la única mujer que me amó de verdad por una que solo me usó. ¿Por qué lo hiciste? Porque fui tonto. Porque pensé que el pasto era más verde del otro lado. Porque confundí brillo con oro. Y cuando me di cuenta del error, ya era tarde. ¿Intentaste arreglarlo? Sí, rogué, lloré, supliqué, pero ella ya no me quería, y tenía razón en no quererme, porque yo demostré que no era confiable, que mi amor era condicional, que la cambiaría por algo mejor en cuanto apareciera. ¿Y qué aprendiste? Carlos sonrió con tristeza, que no se valora lo que se tiene hasta que se pierde, que el amor verdadero es raro, que cuando encuentres a alguien que te ame sin condiciones, cuídalo, protégelo, porque si lo pierdes, no volverá, y pasarás el resto de tu vida buscando algo que nunca encontrarás, porque ya lo tuviste.
y lo dejaste ir. Carlos murió solo, con el nombre de Teresa en los labios y con el peso del arrepentimiento en el alma. Teresa, por otro lado, vivió feliz, con Daniel, con sus 3 hijos, con una vida llena de amor, de risas, de paz. Y cuando sus hijos le preguntaban sobre Carlos, Teresa les decía la verdad. Fue mi primer esposo, me dejó, me rompió el corazón, pero también me enseñó algo importante. ¿Qué? Que cuando alguien te muestra quién es, créele. Carlos me mostró que su amor era condicional, que me cambiaría por algo mejor. Y lo hizo. Y aunque dolió, fue el mejor regalo que me pudo dar, porque me liberó para encontrar a su padre, un hombre que me ama sin condiciones, que me valora, que eligió quedarse cuando fue difícil en lugar de irse cuando apareció algo más fácil. Escúchame bien. Esta historia tiene lecciones brutales que necesitas grabar en tu corazón. Primera lección. El pasto no es más verde del otro lado. Es verde donde lo riegas. Carlos dejó de regar su matrimonio, y cuando vio a Vivian con su pasto artificial brillante, pensó que era real. Pero lo artificial siempre se desvanece, y te quedas con tierra seca. Segunda lección. Lo que dejas ir por algo mejor puede ser lo mejor que jamás tendrás. Teresa no era perfecta, pero amaba a Carlos perfectamente, y él la cambió por Vivian, que era perfecta en apariencia, pero vacía en esencia. Tercera lección. El arrepentimiento no garantiza segunda oportunidad. Carlos se arrepintió, genuinamente, pero eso no obligaba a Teresa a regresar, porque el arrepentimiento borra tu culpa, no borra el daño que causaste. Cuarta lección. Algunas puertas se cierran para siempre. Y está bien. Carlos tuvo su oportunidad con Teresa. La desperdició. La puerta se cerró. Y debía cerrarse. Porque Teresa merecía a alguien que la valorara la primera vez, no a alguien que regresara cuando todas las demás opciones fallaran. Quinta lección. La persona que te ama cuando no tienes nada es la única que vale todo. Teresa amó a Carlos cuando era mecánico pobre. Vivian lo quiso cuando tenía su dinero. ¿Quién era el amor verdadero? La respuesta es obvia. Pero Carlos la vio demasiado tarde. Sexta lección. No confundas brillo con oro. Vivian brillaba. Tenía dinero, casa grande, ropa cara, pero era brillo, nada más. Teresa era oro. No brillaba, pero era real, sólido, valioso, y Carlos lo cambió por brillo. Séptima lección. Lo que destruyes no siempre puedes reconstruirlo. Carlos destruyó su matrimonio, y aunque se arrepintió, no pudo reconstruirlo, porque Teresa ya había seguido adelante, y tenía todo el derecho de hacerlo. Recuerda lo que dice la Escritura. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Carlos sembró abandono, segó soledad, sembró desprecio, segó arrepentimiento, sembró egoísmo, segó vacío. La vida es circular. Lo que das, regresa. No siempre rápido, pero siempre regresa. Si hoy tienes a alguien que te ama de verdad, cuídalo. No porque sea perfecto, porque el amor perfecto no existe. Cuídalo porque es real, porque eligió quedarse, porque te ve en tu peor momento y decide amarte igual. Y si estás pensando en dejar a alguien por algo mejor, pregúntate esto. ¿Es realmente mejor? ¿O solo brilla más? Porque lo que brilla atrae, pero lo que es real permanece. Y si ya cometiste el error, si ya dejaste ir a alguien que te amaba por alguien que solo te usó, aprende, crece. No cometas el mismo error 2 veces.
Y si esa persona te da segunda oportunidad, valórala como oro, porque no todos los que rompen corazones reciben segunda oportunidad. Y así fue como un hombre que tuvo todo lo cambió por nada. Cómo pensó que mejoraba, pero en realidad caía. Cómo rogó por segunda oportunidad, pero la puerta ya estaba cerrada. Porque la vida no te debe nada. Las segundas oportunidades no son garantía, son regalo. Y los regalos se dan a quien los merece. Carlos no los merecía, no porque fuera mala persona, sino porque demostró que su amor era negociable, que podía ser comprado por algo más brillante. Y ese tipo de amor no merece segunda oportunidad. Merece la lección que recibió: soledad, arrepentimiento y la memoria permanente de lo que pudo ser si solo hubiera valorado lo que tenía cuando lo tenía.